tras la vacunación. Vale, hablando de la vacunación, pues bueno, sí que es importante aquí, como veis, pues en España hay 4 tipos de vacunas diferentes, la Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Janssen, que ahí ves que cada una tiene un número diferente de dosis y una separación mínima entre cada una diferente, dependiendo de cada vacuna. Pero sobre todo es importante conocer el mínimo de días que han de pasar tras la segunda dosis para que consideremos que esa persona está correctamente vacunada. Que en el caso de Pfizer, que sería la más rápida, pues es a los 7 días, y las otras 3 sería una vez pasados los 14 días. Todo esto contando que se trate de una pauta homóloga, es decir, que las 2 dosis sean de la misma vacuna. Bueno, y también en la estrategia de detección del Ministerio de Sanidad, o sea, el protocolo que utilizamos, también vienen los siguientes... se me va a estas horas la cabeza. Las siguientes definiciones, que es importante conocerlas también porque luego hay mucho lío siempre. Entonces, eso, un caso sospechoso es cualquier persona que tenga un cuadro clínico de infección respiratoria aguda, de aparición súbita o no súbita, vaya. Normalmente suelen cursar con fiebre, tos o sensación de falta de aire, pero también hay muchos otros síntomas, como ya sabemos, después de año y medio, que es la odinofagia, anosmia, ageusia, mialgias, diarrea, cefalea, que también pueden, aparecen muchísimo en los pacientes. Luego tenemos, eso es un caso sospechoso, que es previo a realizarse una PDA. Luego tenemos el caso probable, que sería una persona con infección respiratoria aguda grave, con cuadro clínico y radiológico compatible, y la PDA negativa o indeterminada, que es la no concluyente. También puede ser casos con alta sospecha clínica, con PDA repetidamente negativa y la serología es positiva. Y después tenemos el caso confirmado con infección activa, que es la persona que cumple tanto el criterio clínico de sospecha como tiene una PDA positiva. Y también puede ser una persona asintomática con PDA positiva y con IgG negativa ahora mismo, o no, que no se le ha realizado, vaya. Y luego tenemos el caso descartado, que es un caso sospechoso con PDA negativa y serología de alto rendimiento también negativa. Y que no tiene alta sospecha epidemiológica. En caso del caso confirmado, tenemos dos tipos también, infección activa e infección resuelta. De infección activa puede ser una persona que tiene clínica y la PDA positiva, con clínica, PDA negativa e IgM con serología de alto rendimiento positiva, no valdrían los test rápidos, estos del dedo famosos, o una persona asintomática con PDA positiva y que tiene también IgG negativa o que no se le ha realizado. Y consideraríamos infección resuelta a una persona asintomática con serología IgG positiva. Daría igual si tiene la PDA positiva, negativa o... En estos casos también, cuando dudamos, preguntamos el número de ciclos que tiene la PCR por saber si es infectivo o no. ¿Qué es un contacto? También muy conocido, algo muy de moda. Que sería un contacto, sería la persona que tenía relación con un positivo, con un caso, mientras era infeccioso, o sea, durante la enfermedad o 2 días previos al comienzo de esta. Y también tendríamos 2 tipos, un cuidador, una persona que haya realizado cuidados al caso o en contacto con secreciones y fluidos, que no haya realizado las medidas de protección. Y a nivel comunitario, pues lo famoso, menos de 2 metros, más de 15 minutos y mascarilla. Los aislamientos, la diferencia entre aislamiento y cuarentena. El aislamiento lo realiza el caso y la cuarentena la realizan los contactos. El caso, ¿qué tiene que hacer? Pues, esto consiste en que no juntemos a enfermos con sanos. Entonces, eso tiene que quedarse en casa, evitando salir de la habitación y con la puerta cerrada, algo que la gente no lleva bien. Este aislamiento deben ser mínimo 10 días desde el inicio de síntomas o desde el inicio de síntomas, vaya, y son asintomáticos desde que se les realiza la prueba. Hasta 3 días de que si tienen síntomas, tiene que estar los 10 días y los 3 últimos sin síntomas para poderle dar el alta. Si no,
pues se va alargando el aislamiento hasta que se resuelven los síntomas. En caso de los contactos, pues la cuarentena lo mismo, restringe el movimiento y el contacto de sanos con posibles contagiados. Tiene que ser 10 días durante el último contacto porque se ha visto que es el periodo de incubación del virus. Y ahora cambió el protocolo la semana pasada y los contactos con vacunación completa que están asintomáticos no tienen que hacer cuarentena ni se les realiza ninguna PDI. En el caso de las personas con sospecha, con sintomatología compatible y que son sospechosos, lo que se hace es aislar a esa persona hasta el resultado de la PDI. Debería hacerse cuarentena de los convivientes hasta dicho resultado. No siempre se hace, no porque no lo intentemos, sino porque, bueno, en fin. Esa persona tiene que darnos también la lista de sus contactos y la PDI pues depende de la situación del paciente. Los sospechosos que no han pasado la enfermedad ni están vacunados previamente, se les realiza un test de antígenos. Si llevan menos de 5 días con síntomas. Si ya llevan más de 5 días, se les realiza una PCR. Las sospechas de reinfección, o sea, ya los que ya lo pasaron hace unos meses, se les realiza PCR. Y si son sospechosos con 1 o 2 dosis de la vacuna, se realiza también PCR. Si el resultado de la PDI es negativo, se descartaría la infección. Si es de baja sospecha, si es de alta sospecha, pues tendría que seguir aislado y su médico decidir cuándo le realiza otra PCR. Si es positivo, pues nada, es un caso confirmado con infección activa. Y en este caso, pues lo manejaríamos de la siguiente manera. Esos resultados aparecen en un programa que se llama Katia y que solo lo podemos ver nosotras desde COVID Plus y las Fuerzas Armadas, que son los que nos ayudan con casos y contactos. Entonces, cuando sale este resultado, las Fuerzas Armadas llaman al caso y le explican el aislamiento, cómo tiene que realizar el aislamiento, y realizan también el censo de contactos estrechos y antes el retrorrastreo, que ahora con la situación actual se ha decidido desde Sanidad que no se va a hacer más. Entonces, nosotras, la rese del equipo COVID, realizamos la notificación del caso. Creamos en Medora la EDO, el proceso de enfermedad por coronavirus y la guía de notificación. También realizamos el seguimiento clínico del paciente. Que si se pone peor, mientras nosotros, o sea, cuando nosotros les vamos llamando, si vemos que hay empeoramiento y demás, pues lo mandamos para que lo vean presencialmente y en casos vulnerables, pues también citamos para seguimiento con su médico para que les hagan ellos el seguimiento hasta el alta. El aislamiento de estos casos, lo dicho, es hasta transcurridos 3 días desde la resolución de la fiebre y el cuadro clínico, que hayan pasado mínimos 10 días desde el inicio de los síntomas. En los asintomáticos, hasta transcurridos 10 días desde la fecha de la prueba. Y en el caso de residentes en centros residenciales, es un mínimo de 14 días en vez de 10. Y no se realizan PCRs para terminar el aislamiento, excepto en trabajadores sanitarios y sociosanitarios. En caso de reinfección, la reinfección, bueno, es una persona que tendría síntomas compatibles de COVID con una infección confirmada por PDI hace más de 90 días. Entonces tendríamos que aislar al caso y cuarentenar a los convivientes. Se le realizaría también PCR en las primeras 24 horas y el test rápido no está indicado, aunque se siguen haciendo, pero no está indicado. En un caso sintomático de reinfección, el caso es una infección confirmada por PDI hace más de 90 días, al que se le ha realizado una PDI, probablemente porque pues una preventiva, que tengan que ir al hospital para hacer una prueba o algo, y ha dado positivo. Si la PDI positiva fue antígeno, pues hay que realizar una PCR, porque no nos vale el antígeno. Y si la PDI fue una PCR, no hay que volverla a repetir. ¿Cómo se confirma la reinfección? Si la PCR es negativa, se descarta la reinfección y si es positiva, se considera el umbral de ciclos. Si tiene menos de 30 ciclos, la infección es activa.
y si tiene entre 31 y 35 se realizaría un estudio serológico mediante técnicas de alto rendimiento. Si tiene IgG positiva, pues sería infección resuelta. Si es positivo todo, o sea, en este caso si la IgG es negativa y los CTs son altos, me estoy liando. Si el CT es bajo, la infección es activa, sí o sí. Si el CT es alto y tiene IgG positiva, vale, infección resuelta. Si tuviese la IgG negativa, es infección activa todavía. Entonces, bueno, habría que esperar unos días más. Vale, y a la hora del manejo de los contactos estrechos, pues bueno, ahora tenemos muchos tipos de contactos estrechos con las vacunas y demás. Entonces, bueno, ¿qué prueba les vamos a realizar? Pues bueno, si es un contacto estrecho que se le ha puesto una sola dosis de vacuna, es decir, que no está completamente vacunado, pues hay que realizarle 2 PCRs, una al inicio y otra a los 9 días. Y tienen que realizar cuarentena. Si está correctamente vacunado, es decir, que tiene 2 dosis o tiene una dosis porque ha pasado el COVID y solo le corresponde una, pues como ha dicho María antes, no tiene que realizar ni cuarentena ni se realiza ninguna prueba. Sí que tiene que hacer una vigilancia pasiva de los síntomas y si aparecen, pues avisar para realizar una prueba. Si este contacto ni ha pasado la infección ni se ha vacunado, pues hay que realizar la primera prueba, sería un test de antígenos, y la segunda una PCR. Y esto sí que tiene que realizar cuarentena. De momento se hace la primera un test de antígenos, sí que sabemos y es posible que bueno, pues en las próximas semanas a lo mejor se pase a hacer PCR porque bueno, somos más ágiles a la hora casi de hacer PCRs en los coronautos, que luego hablaremos de ellos, que en hacer los test de antígenos, pero de momento es así. Y luego, si este contacto ha pasado la infección en los últimos 180 días, pues se le realizan 2 pruebas, pero no tiene que realizar cuarentena. Se le hace una prueba al inicio y otra a los 7 días. Y si ha pasado la infección dentro de esos 180 días, en los últimos 90, o sea, menos de 3 meses, pues a este contacto no hay que hacer ni prueba ni tiene que hacer cuarentena. Y tiene que hacer, como decíamos, pues esa vigilancia pasiva y, bueno, reforzar las medidas de seguridad por si acaso, porque por poder se puede haber contagiado. ¿Cuándo se realizan estas pruebas? Bueno, hemos ido comentando. La primera, si se trata de un test de antígeno, en las primeras 48 horas. Y si es PCR, pues lo antes posible. Y luego la segunda prueba sería a los 9 días del último contacto con el caso o a los 7 días, como hemos dicho antes, si es alguien que ha pasado la infección en los últimos 180 días. Si esta segunda es negativa, pues ya se finaliza la cuarentena a los 10 días. Si durante el seguimiento el contacto empieza con síntomas, pasa a ser considerado un caso sospechoso, entonces nos avisaría y se le realizaría una prueba para comprobar si es que se ha infectado. A veces pasa que no es posible garantizar el aislamiento del positivo con sus contactos estrechos. Por ejemplo, si es un niño con su madre, pues a veces no se puede realizar bien el aislamiento. Entonces, lo que hay que hacer es alargar la cuarentena de ese contacto hasta 10 días después de que al positivo le den el alta. Y con lo cual, bueno, pues hace como 20 días, digamos, de cuarentena. Pues dentro de estos contactos estrechos, pues ahora lo que decía María, ha cambiado el protocolo, entonces aquellos que tienen la pauta de vacunación completa, pues no tienen que hacer cuarentena y si están asintomáticos y no son sanitarios ni son sanitarios, no se les hace prueba. Eso sería, en general, la mayor parte de la población. Pero si luego da la casualidad de que son sanitarios o sociosanitarios, no hacen cuarentena, pero sí que se les hace prueba. Una al inicio y otra a los 7 días. Entonces, bueno, aunque lo hagan cuarentena, pues se les recomienda pues, mantener las medidas de prevención e intentar, pues eso, solo estar con su unidad familiar, no reunirse con amigos e intentar, bueno, pues lo que nos dice el sentido común, que es tener la máxima precaución posible. Y vigilar la aparición de cualquier tipo de síntomas y si aparecen, pues contactarnos para realizar la prueba. Y luego sí que hay situaciones especiales que sí que tendrían que realizar cuarentena. Esto sería cuando se trata de un brote con una variante distinta alfa, distinta a la variante británica, que luego vamos a hablar, como sabemos, qué tipo de variante es la PCR positiva. Y luego en pacientes inmunodeprimidos, que se supone o se espera que no puedan haber desarrollado los suficientes anticuerpos, entonces se puede volver a contagiar, es más probable que se pueda volver a contagiar y sí que tendría que hacer cuarentena. Esto que comentábamos antes del retrorastreo, como decía María, pues bueno, aunque ya a partir del día 7 de julio, por la situación epidemiológica, ya no se realiza, sí que queríamos contar lo que hemos estado haciendo hasta ahora. La finalidad del retrorastreo pues, es localizar el caso índice de este positivo que tenemos. No se trata de encontrar a los contactos que ha podido contagiar, sino saber de dónde puede venirle ese positivo, es decir,
donde se ha podido contagiar. Entonces, lo que hacemos es buscar los contactos en vez de desde 2 días antes, desde 7 días antes, desde la prueba positiva o desde el inicio de síntomas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues preguntarle si ha estado en alguna situación a la que le atribuya un posible contagio, es decir, sitios en los que haya estado reunido con mucha gente, pues eso, en comidas, en centros comerciales, en alguna boda, o el centro de trabajo, una peluquería, que piense a ver si hay alguna situación que cree en que haya podido ser el punto, vamos, o el momento en el que se haya contagiado. Entonces, sí que estos contactos por retrorrastreo no hacen cuarentena, es decir, se les localiza, se le dice que son un contacto y que se va a realizar un retrorrastreo y se les hace el protocolo dice hacer un test negativo y si, o sea, hacer un test negativo, sí, hacer un test antígeno y si sale negativo se le hace una PCR. Pero bueno, como decíamos antes, para nosotros es casi más fácil hacer las PCRs, con lo cual aquí en Segovia estamos haciendo, o hemos hecho hasta ahora, una PCR directamente. Y si es negativa, pues ya está, ni hace cuarentena ni hay que hacer más. Lo único eso, pues recomendarle otra vez que por si acaso pues extreme las medidas porque es posible también que en unos días a lo mejor se pudiera hacer positivo. Y luego, ¿qué es esto de la secuenciación genómica? Pues es lo que decíamos para conocer de qué tipo de variante se trata esta PCR positiva. Entonces, la secuenciación de genomas del SARS contribuye pues, a vigilar la aparición de nuevas variantes del virus, que ya sabemos que están saliendo continuamente, confirmar casos de reinfección y para caracterizar los brotes, para saber si se tratan de una variante, otra o ver qué está pasando. Esto se hace a través de epidemiología del Servicio de Sanidad. Entonces, como decíamos antes, es necesario una PCR, no un test de antígeno, que hay que realizarlos cuando se sospecha de fallo vacunal, es decir, alguien que está correctamente vacunado y que han pasado los días esos mínimos que decíamos, los que consideramos que ya está inmunizado, y entonces empieza con síntomas y al sospechar un fallo vacunal, pues habría que pedirle PCR y esta se manda a secuenciar. Luego también en casos de reinfección o brotes de características especiales, que serían los que llamamos megabrotes, que es que sale de repente pues más de 5 o 6 positivos a la vez en el mismo núcleo. Para esta secuenciación genómica lo que se hace es desde el laboratorio de micro del Hospital de Segovia, se mandan esas muestras a Valladolid, a otro laboratorio, donde hacen la secuenciación y luego nos mandan los resultados. Y luego queríamos hablar un poco también de las Fuerzas Armadas, que tienen un papel muy importante en el rastreo que hacemos, a los cuales estamos muy agradecidos y que nos ayudan desde Valladolid. Entonces ellos lo que hacen, como comentaba antes María, pues es llamar al positivo, informarle de que ha dado positivo, le explican el aislamiento, le recogen sus datos personales, hacen un registro de sus datos epidemiológicos, bueno, está vacunado, también dónde trabajas, necesita baja, un montón de datos, y le recogen los contactos y lo que hacen es llamar a esos contactos y citarles la primera prueba. Aquí hemos puesto test antígeno, pero bueno, ya hemos hablado que a algunos puede que les corresponda PCR, dependiendo de su situación. Y algunos que si están vacunados, pues no tendrán que citarles ninguna prueba. Hacían el retrorrastreo, es decir, ellos eran los encargados de preguntarle por esos contactos en los últimos 7 días y de apuntarlos también en el Excel que nos mandan de datos. Y luego, una vez que ya tienen recogidos todos esos datos en un Excel, lo que hacen es enviarlo a COVID-App y ahí recibimos los índices con todos sus datos y sus contactos. Y ya una vez que lo recepcionamos, pues ya desde COVID-App empezamos a gestionarlo y cada uno se encarga de una cosa que luego veremos posteriormente cómo hacemos ese reparto del trabajo. Y bueno, queríamos hablaros un poquito de cómo funciona la vigilancia epidemiológica en Segovia. Hemos puesto como centro COVID-App Plus, porque bueno, no es que seamos el centro, pero bueno, somos los que más o menos coordinamos a todos los servicios. Entonces, luego está en Segovia, que abarca Segovia 1, Segovia 2, Segovia 3 y Segovia Rural, el centro COVID, que es donde ven, entre comillas, lo sucio, que se llama. Ahí se realizan los test de antígenos a los sospechosos. Hasta ahora se hacían los test, no, hasta ahora no, se siguen haciendo. De hecho, los test de antígenos a los contactos, que como ha dicho Elsa, probablemente pase a ser PCR, pero bueno, de momento eso, hacen test de antígenos a los contactos. Y también valoración presencial a sospechosos y a positivos. Hasta ahora también, hasta que ha empezado esto a brotar, también estaban haciendo, como se cerró el Coronauto, las PCRs preventivas de Segovia y alrededores. También estaban haciendo Navafría, La Granja, Villacastín y El Espinar. Y también estaban haciendo las PCRs, las segundas PCRs a los contactos. Como esto se ha brotado, pues nada, hubo que abrir el Coronauto. Entonces también eso, están los Coronautos, que se realizan las PCRs a los contactos, las PCRs por alta sospecha de síntomas que han dado negativo en los antígenos
y PCRs preventivas. Luego, fuera de Segovia, ¿cómo funciona? Pues lo mismo, en vez de un centro COVID, hay una consulta de enfermería COVID en los centros, eso que también se realizan los test de antígenos a los sospechosos, a los contactos y la valoración presencial a sospechosos y positivos. Y en atención continuada, en lo que llamamos las guardias, lo mismo. Cuando viene alguien sospechoso, pues también se le realizan los test de antígenos allí y la valoración presencial a sospechosos y positivos. El grupo COVID Plus, pues eso, el que coordinamos nosotras, como resumencísimo, como funciones generales, tenemos el atender y resolver consultas del teléfono 0 y coordinar y resolver las acciones relacionadas con el rastreo. Estamos ubicados en la Delegación Territorial de Segovia, en la Plaza Reina Doña Juana, y el horario es de 8 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a domingo, o sea, todo el rato. Y hay 2 turnos, uno de mañana y uno de tarde, menos las enfermeras que hacemos los 2 turnos enteros. El personal se compone por administrativos, sanitarios, que son los fisioterapeutas, y las reses, que son las enfermeras responsables de vigilancia epidemiológica. Los administrativos tienen varias tareas. La atención de llamadas al teléfono 0, que incluye la resolución de dudas acerca de las vacunas, del horario, lugar, convocatorias, citaciones y situaciones especiales que tiene cada uno. Las incidencias se recogen y se registran en un Excel y lo mandamos al personal responsable de las vacunas. Derivación y citación de pacientes con síntomas para realizar las PDIA y también derivación de contactos que nos llaman allí a COVID para que resuelvan los fisioterapeutas. También gestionan las PCRs preventivas derivadas del hospital y los centros de salud. Manejo de los Excel de registro de datos epidemiológicos y envío de los mismos a los responsables de reunir todos estos datos. Que hay varios Excel, que está el Excel de toma de PCRs centralizadas de los coronautos, que también llevamos un registro, los de los positivos diarios, los resultados de los contactos también diarios, las incidencias de vacunas y también un registro gráfico de la ubicación en el mapa del área de Segovia de los positivos diarios, que lo sacamos del programa de Katia. Y también atienden al correo del COVID, recepción de positivos y contactos procedentes de centros privados, que últimamente recibimos muchos también, recepción de sospechosos. Claro, esto cuando, no me doy cuenta de decir esto, cuando hay cole, también se reciben los sospechosos derivados desde la Dirección Provincial de Educación y se cita para pedir ya. Luego los fisioterapeutas gestionan a los contactos que nos envían las FAS o desde centros privados, de otras áreas y también los que nos llaman por teléfono. Se les informa del resultado de la primera PDIA, se les explica la cuarentena, hacen toda la burocracia de Medora, citan la segunda PDIA, que en este caso es PCR, en las tomas de PCR centralizadas, son los coronautos, y también se les informa del resultado de la segunda PCR. Todo esto lo registran en el Excel de los resultados de los contactos. También gestionaban contactos por retrorastreos y las PCRs preventivas que ellos realizan los volantes. El manejo de los sospechosos de educación cuando hay colegio. También notifican el resultado a la Dirección Provincial de Educación cuando se le realiza al niño una prueba. También eso, manejan los Excel de los resultados. Y en el correo atienden a la recepción de los correos de la Dirección Provincial de Educación, con los anexos de los contactos escolares de los positivos para gestionarlos, recepción de contactos de otras áreas u otras comunidades y también los gestionan, y también envían justificantes de cuarentena y autorización de cuidado de animales si se precisa. También cumplimentan anexos 5, que es para el incumplimiento de cuarentena, que lo notificamos a epidemiología y ellos lo notifican para que se realicen acciones judiciales. Y antes, cuando éramos más, nos servían también de apoyo para el seguimiento de positivos leves y asintomáticos cuando teníamos más de 70 casos al día, que ahora nos harían falta, pero como somos los que somos, pues bueno, nos apañamos como buenamente podemos. Y luego, de cara a la RESE, que son las enfermeras responsables de la vigilancia epidemiológica, nuestro papel principal es la gestión de los casos positivos. Entonces, recibimos ese Excel de las FAS que decíamos, con los datos de los positivos que van saliendo, y entonces en su historia de Medora, el programa que utilizamos,
pues le creamos el diagnóstico de enfermedad por coronavirus, no lo tenía creado al haberle pedido la prueba. Cumplimentamos la EDO, es decir, la encuesta que tenemos que rellenar al ser una enfermedad de declaración obligatoria, y hacemos una guía de notificación dentro del programa. Entonces, llamamos al positivo, le informamos del aislamiento, que ya le ha contado las FAS, y le informamos de que el seguimiento se va a hacer por parte de las enfermeras de COVID. Se hace una valoración, un registro de los síntomas, se le explican cuáles son los síntomas de alarma y se le dice que si aparecen o llamen a urgencias o al COVID, se le explica cómo contactar al COVID, que es lo que decíamos antes, el teléfono 0, que sería llamando a cualquier centro de salud de Segovia para pedir una cita, y cuando la locución dice si está relacionado con el coronavirus y demás, marcar el 0. Empieza otra vez la locución y hay que volver a marcar el 0. Entonces, marcando 2 veces el 0 se contacta con nosotros. Y luego, pues, les citamos para el seguimiento. En este seguimiento, bueno, pues hasta ahora, ahora sí que se han reducido las llamadas. Las últimas indicaciones es que en casos asintomáticos, como la mayoría son jóvenes y muchos de ellos son asintomáticos, muy leves, pues la indicación es que se les haga una llamada al principio y otra ya para darles el alta. Estamos intentando hacer alguna llamada por el medio, pero bueno, dependiendo de la situación, pues habrá que ir ajustando esas llamadas. Pero si no, lo ideal sería al asintomático, pues hacerle 3 llamadas mínimo, a los leves 4 llamadas, a los moderados 5 llamadas, pero bueno, vamos individualizando la situación de cada paciente y de los síntomas que van teniendo. Entonces, lo que hacemos a veces cuando se complica, nos parece que están teniendo algún síntoma de alarma que llamamos o no nos gusta el caso, pues podemos derivarlo para la valoración médica telefónica y que ya el médico decida si hay que verle de forma presencial o no, o a veces directamente lo mandamos para que le vean de forma presencial o en el centro COVID o en la guardia que le corresponda. Y luego derivamos, como decía María, para el seguimiento a su médico de cabecera cuando se tratan de pacientes vulnerables. Y luego les damos el alta cuando cumplen los 10 días de aislamiento, llevando esos 3 últimos sin síntomas. Aparte de esa gestión de positivos, pues bueno, hacemos el registro del Excel de positivos diarios, hacemos un contaje también de los contactos que pasan a índice al día, vamos resolviendo las incidencias que surgen a lo largo del día con epidemiología, con, atendiendo el teléfono, no el que llama a la población, sino el que llaman los compañeros, el teléfono interno que tenemos. También enviamos por correo pues, justificantes de aislamiento o de autorización de cuidado de animales, si lo precisan. También cumplimentamos anexos 5 a aquellas personas que sospechamos o tenemos una confirmación de que están en incumplimiento del aislamiento para que se tomen medidas judiciales. Y, bueno, nosotras somos las coordinadoras del grupo en general. Y luego también hacemos una coordinación con otras áreas, pues con epidemiología, salud laboral, también con la RESI de otras áreas, los responsables COVID de educación cuando estamos en periodo lectivo, también con las fuerzas de seguridad, pues policía local, guardia civil, etcétera, y luego con la gerencia de atención primaria de Segovia. Y luego, bueno, respecto a los datos epidemiológicos, hemos querido poner unos gráficos que realiza Dairo Gutiérrez, que es el coordinador de equipos médicos de atención primaria de Segovia, en el que vemos al final del gráfico, a ver, que sí que podemos poner esto, la última semana, que es decir, del 5 al 11 de julio, pues como ha habido un incremento de casos a 477 en esa semana, cuando veníamos de semanas anteriores de tener 135 y la anterior 25. Cuando ahí pensábamos que teníamos todo controlado, sí, y vino... Cuando pensábamos que el COVID se había muerto. Y nos estábamos engañando otra vez y estamos como en la misma situación en la que estábamos entre la semana del 27 de diciembre y al 3 de enero. Ya veis que la gráfica, vamos, hace la misma curva, esperemos que no lleguemos a este mismo pico. Por Dios. Pero sí que la inclinación, o sea, es más rápido todavía el crecimiento que aquel día. Vamos. Y luego en esta otra lo que vemos es la incidencia acumulada a 7 días. Entonces, en esa última semana, fijaos cómo la incidencia, ha subido a 310, viniendo eso de 88, de 16. ¿Sabes? Que estábamos súper bien y, bueno, otra vez, pues el pico ha subido muchísimo. Es verdad que bueno, en la otra tabla que vemos después, vemos la comparación con otras áreas. En esta tabla, también realizada por Dairo, pues lo que vemos es un poco las pruebas realizadas totales, los positivos que tenemos, los contactos estrechos que tenemos en cuarentena y demás. Y también vemos, pues en la última columna, las pruebas realizadas en esta semana que os decíamos, del 5 al 11 de julio, pues llegaron a 4.300 y pico. Es decir, vamos, el doble de la semana anterior. Y el cuádruplo del anterior. Y ya veis cómo ha ido subiendo. Y luego los positivos aislados totales también, igual que hemos visto en el gráfico anterior.
Y contactos estrechos, pues ya veis, esta semana cuarentenamos 1.133 contactos, que son pues muchísimos. Más los que no nos dicen. Los Que que claro, nos esos escapan, no, porque pues nada. si no nos dicen a veces, pues no podemos hacer muchas cosas. Y luego, en esta última tabla, que es de los datos abiertos de la página de la Junta, pues bueno, queremos mostrar también un dato positivo y que refleja, bueno, pues creemos que el buen trabajo que se está haciendo en Segovia, que es que el porcentaje de casos con trazabilidad, es decir, casos que tenemos relacionados con otro positivo, es decir, no positivos que no salen de forma aleatoria, sino que los tenemos relacionados en un brote o este derivado del otro, que están relacionados unos con otros, pues es del 73,88, que si comparamos con otras áreas, pues ya veis que en Burgos, que tiene una incidencia tan altísima, pues es que también es verdad que llega un punto que es imposible de contener y de saber de dónde vienen. Entonces, pues bueno, creo que estamos haciendo una labor bastante buena. Nuestra incidencia es verdad que es de las más bajas, pero bueno, la población también es más baja y el personal seguramente también somos menos llevando este asunto. Entonces, creemos que bueno, es un dato bastante positivo y cercano al 80, que sería como el ideal. Y bueno, estos serían un poco los protocolos que manejamos, la estrategia de detección precoz del Ministerio, que decía María, y luego dentro de la de Castilla y León tenemos este de la gerencia regional, y luego algunos de los datos, definiciones y demás, pues lo hemos sacado de un curso de rastreo que hicimos al inicio junto con el resto del grupo de COVID. Y nada, pues hemos terminado y hasta aquí ha llegado nuestra sesión y muchas gracias por haber acudido o por escucharlo otros días posteriores. Mira, no lo había visto. Pues como buenamente podemos. Sí, la verdad que influye mucho, sobre todo lo que decíamos antes, cuando pensábamos que estaba esto un poco controlado, que la incidencia era baja y decíamos, bueno, pues ya con las vacunas esto se mantendrá así, habrá casos, pero algo leve. Otra vez vuelta a otra ola, la verdad que es... La verdad es que desespera un poquito. Porque, y además, como... A ver, en España la picaresca es la picaresca, entonces... Después de año y medio mucha gente se ha aprendido las triquiñuelas, muchísima gente te miente cada vez más, entonces es muy difícil. Y ves que estás desbordado de trabajo y que no damos abasto, ni nosotros, ni los fisios, ni los administrativos. Sí, bueno, y llega un momento, y los centros de salud, efectivamente, sí. Yo digo de rastreo, sí, pero sí que es verdad que es que, y encima en verano, que el personal es el que es, y con las vacaciones y demás, la verdad es que es agobiante. Entonces, bueno, pues llegas a la quinta ola, pues harto, desesperado, cansado. Pero dices, bueno, alguien tiene que tirar para adelante, así que... La de resignación un poco, sí, ¿no? De que es lo que nos ha tocado y, bueno, lo haremos lo mejor posible. Lo mejor posible, efectivamente. Pero sí, a nivel personal es duro. O sea, te deja tocadito de aquí. Bueno, pues hay más de los que pensábamos. Sí. Más de los que esperábamos, al menos. Sí. A ver, es verdad que no son muchos. Y la verdad es que casi, o sea, todos, por no decir todos, tienen síntomas muy leves. Sí. Pero sí, a ver, los hay. Y a veces, bueno, tienen las 2 dosis, pero no han cumplido esos días que decíamos mínimos. Otras veces sí los han cumplido. Pero claro, como, bueno, las vacunas ahí están, pero bueno, lo que decimos, que no hacen que no te llegues a infectar, sino que, bueno, pues hace que lo pases de forma leve y que cuando estemos todos vacunados realmente creemos una inmunidad de rebaño y al final sea como una gripe y ya está, como lo que pensábamos que era. Claro, y que seguramente muchos lo tengamos, pero luego ni lo sepamos porque sí. Nadie desarrollará síntomas o nadie se pondrá tan malo como para ir al hospital. Pues eso queremos pensar. Todavía mantenemos esperanzas sí. Positivas. Pues yo no sé, la verdad, en comparación con otras... Pues mira, ayer estuve hablando yo con Susana de microbiología y sí que, o sea, me dijo que estábamos mandando mogollón
de hecho, no sabíamos por qué estábamos mandando todas. Y bueno, en el caso de Segovia sí que mandamos bastantes para secuenciar. Es verdad que el laboratorio de Valladolid tampoco debe dar, Claro. porque nos dijo Susana, es lo que les habíamos mandado, que, o sea, que dan para lo que dan, pues como pasaba al principio con cuando se procesaban las PCRs. Entonces también tienen un límite y a lo mejor no se pueden procesar tantas como nos gustaría, pero sí que es verdad que se mandan Sí. bastantes. Desde Segovia, desde luego, sí. Todas las sospechas que decíamos antes de fallo vacunal, sospecha de reinfección o megabrotes. Luego se mandan también unas de forma aleatorias, bueno, para ver qué se va viendo por ahí. Y por parte del hospital también, que también mandan aleatorias y demás. Así que. Pues hasta ahora lo último, es que es verdad que el último correo o no lo he leído o no me he enterado, tengo que decir. Entonces lo último que tenemos es británica, pero yo creo que sí que había alguna Delta tenemos también, sí. No llega ya a ocupar, igual que sí que vimos que en enero pasó a ser de repente todo británica, o sea, fue como... Sí. De hecho ahora es todo británica. Alfa, sí, bueno, casi todo, sí. Pero sí. Se ve algún caso Delta, pero bueno, es verdad que yo pensé también que íbamos a pasar a ser ahora todo Delta y de momento no ha ocurrido, todavía hay bastantes de alfa, o sea que bueno, pero esas son las... Sí, de momento sí. Pues ya, no sé. Pues es lo que me faltaba, pero vamos, no descartamos, porque ya veis todas las variantes, pues que variantes hay, bueno, pues muchísimas, vamos, muchísimas mutaciones, bueno, exagerado, pero bueno, al final se van controlando. Y eso queremos pensar. Pues mira, los colegios tienen un responsable COVID en cada colegio, o sea, en cada centro. Entonces, esa persona es la encargada de si hay algún niño con síntomas que pueden ser compatibles, lo pasan los datos a la dirección provincial. Iba a decir delegación territorial. A la dirección provincial. Entonces, ellos están en constante comunicación con nosotros, tienen nuestro teléfono y nos mandan al correo. Entonces, eso, nos envían los datos del niño, eso que tiene sintomatología compatible, los teléfonos, y nosotros desde allí le llamamos y le pedimos las citas. Si da negativo, pues le informamos de que puede volver al colegio. Si da positivo, pues ya nos lo quedamos nosotros, efectivamente. Y con los centros de salud, pues como buenamente podemos. La verdad es que se centralizó todo hacia nosotros. Entonces, bueno, cuando viene algún sospechoso, ellos le realizan el antígeno o la PCR. Si es negativo, es verdad que lo gestiona el médico y ya decide si tiene que seguir de aislamiento o ya le da alta. Y en caso de dar positivo, pues como nos salta a nosotros en el programa Katia, pues también ya nos lo quedamos nosotros también. Sí, realmente el nexo es el Katia. O sea, ellos lo registran en la historia de Medora, eso se vuelca a Katia. Y nosotros lo que vemos el listado de positivos a través de Katia, que igual que lo ven las FAS, y luego empezamos ya el trabajo de cuando nos llega esa lista de las FAS con los positivos. No, porque la mayor parte de los contactos que tenemos son gente que no está vacunada. Porque, claro, los positivos ahora que tenemos rondan entre los 14 y los 30 y más entre 18 y 25. Entonces, la mayoría de sus contactos, que alguno presenta hasta 30, si han estado en alguna festividad, pues, claro, no están vacunados. Entonces, sí, los padres a lo mejor o los abuelos, si han estado con ellos, bueno, los quitamos, no hay que gestionarlos, pero el resto, o sea, es que es verdad que ahora nos quitamos una parte, pero de todos los contactos serán en 30%. Uy, 30, me parece mucho, de hecho. Entonces, todavía queda así. Sí. Bueno, a ver, los aislamientos yo creo que los cumplen más porque ya se asustan un poquito cuando ya son positivos, pero lo que son las cuarentenas, nos hemos encontrado de casos que se los han saltado, entonces luego han dado positivo en la segunda y mientras que no han cumplido la cuarentena han quedado con otros, entonces, claro, han contagiado a otros y así.
O te llama gente del centro de salud y te dicen, oye, que es que nos han llamado del pueblo, que fulanito está yendo a comprar el pan y que se ha ido de cañas y no sé qué. Normalmente cuando ocurre eso sabemos, a veces, bueno, hacemos el anexo, pero para que sea un poco más rápido intentamos contactar con la policía o la Guardia Civil, lo que corresponda. Se lo comentamos, suelen acudir a su domicilio y bueno, también es verdad que cuando ya se personan las fuerzas de seguridad en tu casa, pues ya suelen hacer un poco más de caso. Pero es verdad que la cuarentena se la toman un poco más a cachondeo. Sí. Luego ya cuando son positivos ya dicen, ay, que va a ser que es verdad esto y Sí. que tenías razón. Y yo creo que en los aislamientos yo creo que sí que los están haciendo un poco mejor. Hombre, siempre hay casos de gente peculiar, pero en general están respondiendo bastante bien. Y, eso sí. Y, al igual que te decimos que no dicen la mitad de los contactos, luego el aislamiento sí que lo hacen. Pues eso queremos, porque nosotros le llamamos y bueno, parece que están en casa, claro. La sensación que tenemos es que lo hacen mejor, ¿verdad? Sí. Yo creo que la cuarentena. Sí. Qué bueno.